Empiezo yo, ¿verdad? Ujú. Vale, están aquí pidiéndome el consentimiento para grabarlo, lo había entendido. Bueno, buenas tardes ya a todos. Mi nombre, como han dicho, es Javier Vega Gómez y yo soy del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Y actualmente estoy aquí en Madrid, al lado de la Castellana, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La verdad que para mí es un placer estar aquí por dos motivos. El primero, por poder hablaros de lo que es un poco trabajar para la Administración General del Estado y sobre todo para decir algo que muy poca gente sabe, y es que trabajar para la Administración General del Estado mola. Mola porque es una organización muy potente, con muchísimas ofertas y muy interesante desde el punto de vista de las funciones que realiza y desde su organización. Y en segundo lugar, me gusta especialmente estar aquí por el enfoque que tiene esta sesión, que es el de fomentar un poco la igualdad dentro de determinadas disciplinas de corte científico, tecnológico, de ingenierías y de matemáticas, en las cuales pues sabemos que hay una clara falta de representatividad femenina. Entonces, voy a compartir una exposición un poquito para que me sirva de guía. A ver, ¿qué es esta? Vale, la veis todos, ¿verdad? Sí, sí, correctamente. Vale. Bueno, pues entonces, un poco, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? A ver, este programa de captar talento lo que pretende es atraer por personas y profesionales que quieran trabajar en una organización, como digo, tan interesante como la Administración General del Estado. A lo cual he de añadir que nuestra organización necesita perfiles de muy distinta procedencia. La Administración General del Estado ejecuta un amplio abanico de políticas públicas. Cualquiera que piense en los ministerios, sabréis que hay ministerios que van desde el Ministerio de Industria al Ministerio de Transportes o el Ministerio de Cultura. Y esto nos da la impresión, y nos debe dar la impresión, de que necesitamos perfiles muy, muy distintos. Y luego también necesitamos profesionales que además compartan una sensibilidad especial hacia el querer trabajar para los ciudadanos y para las ciudadanas, es decir, tener un poco esa idea de vocación por el servicio público. Una de las cosas que tenemos más peculiares en la Administración General del Estado es la forma de acceso, porque no es una forma de acceso al uso. Nosotros tenemos procesos selectivos que son peculiares, esos procesos selectivos que todos tendréis o que todos entenderéis bajo el concepto de la oposición. Y oposiciones que además varían un poco en función de qué tipo de cuerpo sea para el que se esté entrando. Una de las cosas que es muy importante es el de los principios que a nosotros nos inspiran para la selección, porque nosotros tenemos que ampararnos a la hora de seleccionar en los principios de igualdad, de mérito y de capacidad. Os voy a contar una pequeña anécdota. Nosotros hace un año, yo estoy en la unidad de igualdad de mi departamento, el Ministerio de Transportes, y hicimos un monográfico para una revista que tenemos sobre la situación de la mujer en las profesiones que están vinculadas a nuestro ministerio. Y a mí me tocó escribir un artículo en el cual entrevisté a distintas mujeres pioneras dentro de los sectores que nosotros teníamos. Y hice una entrevista a la primera astrónoma en la Administración General del Estado, aunque parezca raro, hay un cuerpo de astrónomos. Y entrevisté a la primera astrónoma. Y ella, una de las cosas que destacaba de haber participado, de estar en la administración pública, era el principio de igualdad, que siempre se sintió muy atraída por el hecho de que los procesos selectivos estuviesen enmarcados bajo el principio de igualdad. Ella había sido un perfil de una mujer que había desarrollado una carrera investigadora en el mundo de la astronomía y decía que al final consideraba que se había sentido tentada a venir a trabajar con nosotros por esa igualdad que hay en el proceso selectivo. Otra de las cosas que quiero hablaros es de qué es lo que ofrecemos en la administración. Y aquí quiero haceros una reflexión. ¿Por qué? En la administración yo creo que podemos hablar de dos cosas que pueden resultar atractivas o que pueden incentivaros a participar. Una es las condiciones laborales, pero otra es el trabajo. Por condiciones laborales, ¿qué os puedo decir? Claro, estamos hablando de un trabajo estable, un trabajo en el que la Administración General del Estado es muy grande y que por tanto hay muchas posibilidades de movilidad,
y también os puedo hablar de características de las condiciones relativas a la conciliación. La Administración General del Estado es una de las organizaciones con políticas de conciliación más potentes. Y también desde el punto de vista de la igualdad de género. Tenemos un plan de igualdad de género bastante ambicioso y además nos gusta participar en este tipo de actividad, de este tipo de acciones que nos permiten atraer también a talento femenino. Pero no quiero quedarme ahí. ¿Por qué? Porque considero que centrarnos solamente en la idea de que el trabajo es estable, de que tenemos conciliación, al final puede tener también una parte que redunda en ciertos estereotipos de los funcionarios. Entonces quiero decir que además de eso, es que trabajar en una organización como la nuestra es muy interesante, porque hay pocas organizaciones, yo diría que no hay ninguna, que sea capaz de llevar a cabo políticas públicas tan importantes y con tanto impacto social como el que hacemos nosotros. En el mundo de la ingeniería hay proyectos de ingeniería que solamente se pueden hacer desde el Estado, porque las organizaciones privadas o las empresas privadas no tienen capacidad para hacer eso. Y ahora después hablarán más de eso, me imagino, pero quiero decir que trabajar con nosotros es trabajar en proyectos que son muy interesantes, proyectos con mucho impacto en la sociedad y con mucha relevancia y prestigio. Y yo muchas veces, hablando con ingenieros de caminos, canales y puertos o con ingenieros navales, me lo dicen, que trabajar en la administración es una perspectiva especialmente interesante. Bueno, voy a hablar también un poquito de cómo es la administración. Desde el punto de vista de la organización de los recursos humanos, la administración está muy estructurada, de tal manera que hay puertas de acceso. Y estas puertas de acceso son los procesos selectivos que te dan acceso a los cuerpos. Los cuerpos es lo que te va a acompañar o tu identidad como profesional dentro de la organización. Estos cuerpos se organizan en distintos niveles. Son los niveles que aquí vemos, el nivel A1, el A2, el C1 y el C2. Cada uno de ellos tiene una titulación distinta y también cambia el proceso selectivo. Evidentemente, los procesos selectivos más complejos suelen ser los que están en el A1 y en el A2. Vosotros que sois aquí graduados, a lo que debéis aspirar es o bien al A2 o bien al A1. Si alguno de vosotros estáis realizando alguna carrera que lleve al ejercicio de alguna profesión regulada, pues hay también algunos cuerpos de A1 que requieren el máster, porque el máster es lo que habilita hoy en día para el ejercicio de determinadas profesiones reguladas, como son las ingenierías, la ingeniería de caminos, canales y puertos. Bueno, esta diapositiva que tengo aquí se me ha quedado desfasada, porque si habéis estado un poco pendientes de la prensa estos días, ayer se acabó la negociación de la oferta de empleo público de 2022 y en los próximos días saldrá publicada mediante Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado. Estamos teniendo ofertas de empleo público muy buenas, con muchísimas plazas. Aquí la de 2021 eran 30.445, pero es que la que va a salir convocada ahora van a ser 45.000 plazas, de las cuales 22.000 van a ser de turno libre, que son las que a vosotros más os van a interesar. Una pregunta, bueno, esta página web que tendréis, como luego tendréis la diapositiva, podréis verlo porque aquí lo que vais a encontrar es información sobre las convocatorias que hay. Una perspectiva muy importante es que en la Administración General del Estado, además de entrar por cuerpos, lo interesante es que hay muchas ofertas de trabajo muy distintas. Por ordenar un poco vuestra cabeza en el sentido de cómo se entra en la administración, hay dos tipos principales de cuerpos. Por un lado están los cuerpos generales y por otro lado los cuerpos específicos. Los cuerpos generales, aunque a simple vista puede parecer que tengan más relación con lo que serían las ciencias sociales, las ciencias jurídicas o las ciencias económicas, no es tanto así. Por ejemplo, mi cuerpo, que es el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, tiene dentro especialidades. Y una de las especialidades es la especialidad tecnológica, con la cual estamos intentando captar gente que, aunque tenga una visión tecnológica, desempeñe sus funciones en cuerpos, en tareas de tipo generalista, partiendo de la idea de que es muy interesante tener distintos perfiles profesionales compartiendo tareas. Luego tenemos, por otro lado, los cuerpos específicos. Los cuerpos específicos es verdad que puedes entrar en la administración y que en un principio estarías encomendado a determinadas tareas en determinados ministerios y muy relacionados con las ingenierías y tal. Pero es verdad que luego, como hay mucha movilidad, puede ser que a lo largo de tu carrera termines desempeñando muchas tareas
distintas. Otra idea muy importante es que la administración no solo es Madrid. La administración tiene implantación en todo el territorio y, por tanto, al tener implantación por todo el territorio, hay mucha posibilidad de moverse. Yo estoy en un ministerio que tiene capitanías en muchos puertos, que tiene demarcaciones de carreteras en las capitales de provincia. Entonces, eso quiere, y luego también tenemos delegaciones y subdelegaciones de gobierno. Por tanto, hay mucha movilidad. Sin extenderme mucho más, pero sí quería detenerme un poquito, hablar un poquito, y es que desde el punto de vista del género, nos encontramos en algunos ministerios, como en el mío, en el que hay muchos cuerpos específicos del corte de ingeniería. Nosotros tenemos cuerpos tan importantes como el de ingenieros de caminos, canales y puertos, el cuerpo de ingenieros navales, tenemos el cuerpo de ingenieros geógrafos, tenemos también un cuerpo de astrónomos al que me he referido antes, el cuerpo de ingenieros técnicos de obras públicas. Tenemos, no voy a detenerme por no extenderme mucho en enseñaros datos, pero los tenía preparados y luego si queréis puedo enseñaroslo. No cumplimos con el principio de presencia equilibrada, es decir, no hay una distribución equitativa entre hombres y mujeres. De hecho, suelen ser profesiones en las que principalmente hay hombres. Así de memoria, el cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos está integrado en un 75% por hombres. Digo esto para que os animéis a participar en estos procesos selectivos y os animéis a participar y formar parte e intentemos cambiar esta tendencia que hay actual, pero que posiblemente con el tiempo se vaya rebajando. Si queréis, como esta diapositiva la vais a tener, pues bueno, aquí tenéis un enlace a unos vídeos en YouTube en el que distintos empleados y empleadas públicas dan su experiencia para daros un poco a conocer eso, que olvidémonos de tópicos, no somos funcionarios grises que estemos detrás de una ventanilla, todo lo contrario, estamos en una organización muy potente, muy poderosa, que tiene proyectos con un alto impacto social y por tanto en el cual se pueden desarrollar carreras profesionales muy gratificantes. Y ya con esto termino un poco mi parte y luego si queréis preguntas de detalle de cómo son los procesos selectivos y qué tipo de pruebas suelen tener y tal, os respondo encantado a ello, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, por tus aportaciones. Pasamos ahora, yo me he animado, yo soy funcionaria, pero bueno, me he animado a estudiar con todo lo que nos has explicado. Pasamos ahora con María Luisa. María Luisa, si quieres intervenir, por favor. Sí, muchas gracias. Y buenos días a todas las personas que nos están siguiendo en este Zoom. Lo primero que tengo que decir es mostrar mi agradecimiento a la Universidad de Girona de Empleo porque nos habéis abierto vuestra casa y para nosotras es una oportunidad contar nuestra experiencia. Así que mi agradecimiento y por supuesto a Función Pública que nos permite colaborar en este gran programa de captación de talento. Voy a empezar, como dirían los escritores, contando mi libro, ¿no? Mi vida. Yo soy química orgánica, estudié en la Universidad de Valladolid porque nací en Palencia y la verdad es que soy química y funcionaria contra todo pronóstico porque no tengo ningún familiar que sea ni químico ni funcionario, ningún amigo ni de mi entorno decidieron hacer ni estudiar químicas y tampoco, por supuesto, ser funcionarios. Y os puedo asegurar que no me he arrepentido ni un minuto en mi vida de la decisión, no solo de hacer químicas, sino de ser funcionaria. Decidí hacer ciencias porque realmente en el colegio había un profesor que me daba matemáticas y me daba química y me enseñó a razonar, me enseñó a apreciar el valor de seguir un razonamiento para descubrir la solución de un problema. Y esto me llevó a elegir pues todo el bachiller de ciencias, por supuesto, biología, física, matemáticas, químicas. Y sorprendentemente, cuando yo fui a estudiar a Valladolid, Palencia y Valladolid son las dos ciudades más próximas del territorio, no había biología, que me hubiera gustado estudiar biología, pero al final había química.
Y la verdad es que debo deciros que descubrí una carrera apasionante, con asignaturas, algunas se me atragantó, ¿eh? Yo creo que la termodinámica de tercero me costó un poquito, pero bueno, una carrera desde mi punto de vista espectacular, con una visión muy global del mundo, con una capacidad de solucionar problemas, de aprender. Bueno, me encantó. Y cuando terminé, pensé inocentemente que mi puesto, yo era química orgánica, estaba pues en una industria, en un laboratorio de una industria pues agroalimentaria. Yo vengo de una zona cerealista con muchas fábricas de galletas, de remolacha, azucarera, con fábricas de café y pensé, bueno, pues esto voy a mandar el currículum a distintos sitios. Y no me cogieron en ninguno, así, literal. Opté por una beca y todo esto era porque yo estaba en Palencia, no quería salir de Palencia y las fábricas estaban pues en ese entorno. Opté a una beca de la Fundación Universidad Empresa y esa sí me la dieron. Pero sorprendentemente no por mi carrera de química orgánica, porque acabé en un laboratorio de metalurgia. De hecho, trabajaba en una fábrica del INI, del antiguo INI, una fábrica nacional de armamento. Y ahí aprendí en la práctica lo que en teoría había aprendido en la carrera, y era a ver las características de los metales, cómo los tratamientos térmicos cambian su microestructura, su dureza y cómo se adaptan tratamientos y procesos mecánicos a una realidad industrial que en este caso, pues sí, es sorprendente, ¿no? Era la industria del armamento. Y cuando terminé, la verdad es que ya en las últimas etapas había empezado a pensar que esto de dedicar toda mi vida a estar en un laboratorio de garantía de calidad o de control de calidad en aquel momento, que suponía bajar a diario a la fábrica, recoger muestras, ver que el proceso de producción, pues que esto era un poco aburrido. Toda la vida haciendo esto, por mucho que las técnicas evolucionasen y el producto fuera diferente, me parecía que yo no le había dedicado 5 años de mi vida para ello. Y pensé, bueno, pues seguramente que lo que sí que es diferente y es distinto cada día es la investigación. Así que me dediqué a enviar currículum a lugares de investigación. Claro, ya era muy difícil que estuvieran en Palencia, era muy difícil que estuvieran en Valladolid y ni siquiera en Castilla y León. Y conseguí una beca para Madrid, justo en un centro de investigación que es en el que estoy ahora, pero no en el que he pasado toda mi vida, ¿no? Luego, primer mito que quiero desmontar. Yo soy funcionaria, he cambiado 15 veces de despacho y 8 de destino, o sea, de puesto de trabajo. Es decir, que esta idea de un funcionario aprueba una oposición, te clavan en una silla y después de 15 años vuelves al despacho y ahí está el funcionario, pues eso no es verdad. No es verdad, y una de las posibilidades que comentaba Javier en su presentación es la movilidad. Dentro de la administración, una vez que uno es funcionario y firma su acta de funcionario, pues dentro de su propio cuerpo puede moverse en vertical y ascender a distintos niveles, y en horizontal cambiarse con su mismo nivel a otros ministerios para ejercer otras políticas. Pues bien, yo empecé a trabajar en el ámbito de investigación y eso en un centro nacional, el CIEMAT es un centro de investigación nacional. Y eso pues genera mono, ¿no? O sea, porque trabajar en investigación, eso hace que bueno, es apasionante el trabajo. Eso me permitió durante ese tiempo viajar. Trabajaba en el ámbito nuclear, en reactores nucleares, y entonces viajaba pues a toda Europa, a países que tuvieran reactores nucleares. Viajé pues a Estados Unidos, a Japón, al cono sur de América, y siempre midiéndote con tus iguales o con aquellos investigadores equivalentes en otros países europeos. Os podéis imaginar con mi maleta por el camino. Yo por el camino me casé, tuve 2 hijos, es decir, que segundo mito que quiero desmontar,
trabajar en investigación y en la administración y en investigación te permite tener amigos, divertirte y hacer una vida personal trabajando y teniendo hijos y sin más. Y todo esto que os cuento lo hice mediante contratos. La administración, como dice Javier, uno accede a plazas de funcionario por oposición, pero también es posible ser personal laboral y trabajar con un contrato. Yo creo que estuve 15 años con un contrato, luego otro, dependiendo de los proyectos, ¿no?, en los que trabajaba. Y cuando ya había pasado de tener mi línea de investigación a tener mi propio equipo de trabajo y a tener proyectos nacionales, europeos, regionales o incluso internacionales, surge la oportunidad de preparar la oposición, de cambiar mi estatus de ser laboral a ser funcionaria. Y claro, esta es era una decisión personal. Yo estaba casada, tenía 2 niños pequeños, tenía mi trabajo y compromisos ya establecidos y tenía que preparar una oposición que suponía 25, creo, temas generales de la Constitución y demás, 65 temas específicos que tenían que ver con mi trabajo, pero temas específicos, un examen de idiomas, yo me examiné de inglés, la presentación de un proyecto de investigación y la defensa de mi currículum. Era un concurso de oposición. Y la verdad es que, a ver, me lo planteé, ¿no? Pero ¿qué necesidad tengo yo ahora de presentarme a unas oposiciones, de ser funcionaria, si yo ya tengo mi vida y mal o bien sigo con... Bueno, pero hubo un grupo de gente que estaba en mis mismas circunstancias y que decidimos preparar la oposición, pues todo el grupo junto y yo creo que fue la mejor decisión de mi vida, ¿no? Aparte de casarme y tener hijos, ¿no? Pero porque, bueno, fue un año de mi vida, ¿eh? O sea, durante un año tuve que compatibilizar trabajar y preparar oposiciones. Esto significaba pues que no había fines de semana, ni yo llegaba a casa, me encerraba y me ponía a estudiar, pero aquí mi primera palabra de ánimo, ¿eh? No me costó más que sacar una carrera de ciencias, sacar una carrera de químicas. Ya os he dicho que a mí la termodinámica de tercero se me atragantó y una oposición, pues hombre, hay que tomárselo en serio. Es una cuestión seria, le tienes que dedicar tiempo y hay que definir una estrategia para preparar la oposición, una estrategia de estudio, de distribución de tiempo, de preparación de temas. Hay que estudiar muy bien a qué oposición uno se presenta y saber cuáles son las distintas etapas, y no vale con fotocopiar miles de temas, no, hay que saber cómo es la oposición. En mi caso salían 3 bolas y yo podía elegir 2 y escribir durante 2 horas, con lo cual si eran 2 temas y eran 2 horas, pues 1 hora a cada tema. Cuando tú escribes durante 1 hora, sabes cuál es la dimensión del tema que tienes que preparar. Y lo más importante es que yo descubrí que cuando firmé mi acta de funcionaria, que con mientras yo era contratada, no podía moverme del CIEMAT. Estaba condenada, en su sentido más optimista, estaba condenada a estar en el mismo lugar, en el mismo sitio y conseguir un proyecto y después otro para sustentar mi contrato. Sin embargo, siendo funcionaria, yo tenía garantizado mi puesto de trabajo y podía además moverme dentro de mi ministerio propio. Yo estaba en el Ministerio de Ciencia y de Tecnología y empecé a preguntarme qué sería trabajar del otro lado, del lado de quien evalúa proyectos, los analiza, los financia, y me cambié. Y colgué mi bata de investigación y me gustaba, pero bueno, también me resultaba atractivo probar y ver qué había del otro lado. Empecé en el ministerio pues prácticamente desde cero, literalmente, con el nivel más bajo de la administración para un titulado superior, con un nivel 24, y fui ascendiendo, pasé de jefe de sección a jefe de área y tuve la oportunidad en un momento de ser subdirectora adjunta y de llegar a ser subdirectora de colaboración público-privada. Y aquí
Pues os cuento, ¿no? Javier lo mencionaba. Yo tuve la oportunidad de diseñar instrumentos y políticas de fomento de la I+D. Esta es una de tantas políticas, ¿no?, que diseña la administración, y estaba en mis manos y en manos de mi equipo llegar a diseñar, pues en este caso, un instrumento de colaboración público-privada entre empresas y centros de investigación. Y en ese tiempo, que pasé unos cuantos años con ese equipo y en la subdirección, surge la oportunidad de ascender y de ser la directora general de Innovación y Competitividad. Para mí un sueño, claro. O sea, ser un alto cargo en la administración por ningún mérito político, sino por méritos técnicos y tecnológicos. Yo era funcionaria, con lo cual, pues alguien debió de ver que yo era útil. Y esto suponía ya no solo diseñar un instrumento, sino diseñar la política de innovación de este país, ¿no? Y bueno, pues una de las etapas más creativas y más llenas de contacto con gente, descubrimiento. Recorría las regiones de todos los territorios nacionales, intentando ver las características de cada uno de ellos. Bueno, la verdad es que fue un momento muy apasionante. Pero todo se termina y en un momento dado me cesan como directora general, y mientras yo estaba pensando qué hacer con mi vida, fijaros que lo digo así, yo era funcionaria, reingresé al cuerpo de funcionarios en el ministerio y tenía varias opciones de qué hacer con mi vida: quedarme en el ministerio, cambiarme. Pues surge la oportunidad de volver al CIEMAT, al centro donde yo me había hecho funcionaria, para dirigir el Departamento de Energía. El Departamento de Energía en el mejor momento de transición energética. Lucía nos acompaña y luego nos hablará de su apasionante trabajo. Pero aquí, en este centro de investigación que desarrollamos, aunque yo venía del mundo nuclear, aquí se desarrollan pues energía eólica, fotovoltaica, biomasa, biocombustibles, hidrógeno. O sea, es un centro de investigación en energía y en tecnología. Y aquí estuve un tiempo pues con unas 20 líneas de investigación, 300 personas detrás, un presupuesto de unos 50 millones de euros más o menos. Y estuve un tiempo hasta que en un momento dado, y sin conocer a nadie, me llaman de la Comunidad de Madrid para ofrecerme la posibilidad de ser la directora de investigación e innovación de la Comunidad de Madrid. Y acepté. De nuevo, era un reto para mí ser la directora de innovación y de investigación de una región, de la región de Madrid, y lo mismo. Bueno, yo allí pasé la pandemia, justo había tomado posesión hacía 4 meses, todo el periodo de pandemia estuve pues tratando de sacar instrumentos, de diseñar el plan regional de investigación e innovación, la estrategia regional de investigación para obtener fondos europeos, hasta que las circunstancias pues hacen que de nuevo me cesen y vuelvo al CIEMAT. Y ahora, en esta etapa, y con esto ya termino, vuelvo al CIEMAT, soy asesora de la directora general y soy funcionaria, claro. Tengo uno de los niveles más altos de la administración, y que he conseguido pues porque la administración pública me ha permitido mi movilidad y ha permitido mi formación. Y nunca jamás he encontrado ninguna traba de género. Precisamente la administración, lo decía Javier, los principios de igualdad, mérito y capacidad los llevamos tatuados, con lo cual algunas de las cosas a las que me dedico son esta precisamente: colaborar con función pública para trasladar los valores y mi propio ejemplo como funcionaria a quien me quiera escuchar. Y creo sinceramente, bueno, no me he arrepentido en mi vida de nunca, de ninguna de las decisiones que he ido tomando. Como veis, el 99% de ellas han sido dentro de la función pública, cambiándome de un sitio a otro. Y la verdad es que lo que me ha dado la administración, yo creo que no voy a tener ni palabras ni tiempo para agradecérselo. Es un mundo con un desarrollo profesional extraordinario,
y de verdad que os animo a que os planteéis seriamente como que la administración no es el último recurso por si acaso no encuentro otro trabajo. No, la administración es un lugar muy creativo para el desarrollo profesional, con muchas oportunidades y con un principio básico, que es el de libertad de opinión. Yo he podido, en todos los puestos que he ocupado, decir lo que opinaba y con absoluta libertad, porque no dependía de la decisión de ningún jefe ni de la decisión de ninguna persona externa a mí. En la administración uno se desarrolla con sus propias fuerzas. Así que con esto ya termino y estaré encantada de responderos a todas las preguntas que tengáis. Mil gracias. Muchas gracias, María Luisa. Toda una experiencia, muy interesante. Muchas gracias. Pasamos ahora la palabra a Beatriz Albella. Hola, Beatriz, si quieres participar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Me uno al agradecimiento de María Luisa por esta invitación. No me voy a extender mucho más para no robar tiempo a la persona que viene detrás. Bueno, yo, como han dicho, soy doctora en biología y estudié en la Universidad de Alcalá. Me doctoré también en la Universidad de Alcalá, pero entre medias el trabajo de la tesis lo hice en el CIEMAT con una beca. A ver, en octavo, no sé a qué equivale ahora mismo, pero bueno, como a mis 14 años, un profesor de química nos explicó cómo se dividía la célula, la mitosis, imaginaos en una pizarra, ¿no?, con tiza, con aquellos métodos que había entonces, y a mí me pareció tan fantástico eso de cómo se dividía una célula que dije, es que tengo que dedicar mi vida a conocer todo esto de la biología. Y con 14 años me decidí a estudiar biología. Bueno, hice todo el bachiller, tal, de ciencias, claro, y entonces estudié en la Universidad de Alcalá. Cuando terminé mi carrera yo tenía en la cabeza siempre dedicarme a la investigación, con lo cual, pues ya sabéis, estaba pues con las historias de las notas, ¿no? Porque claro, para la única manera de acceder a la investigación en aquel entonces era con beca. Finalmente me dieron una beca en el CIEMAT, donde ha comentado María Luisa, para un tema que yo en aquella época ni siquiera yo creo que había dado en la carrera, o sea que no sabía muy bien dónde me metía, pero allí que me fui con la beca hice mi trabajo de doctorado y lo presenté por la Universidad de Alcalá. Mi trabajo de doctorado, la verdad que fue muy apasionante, tenía que ver con los efectos de hipertermia, en aquel entonces en el sistema hematopoyético, con cara a tratamientos antitumorales. Por aquel entonces las proteínas de choque térmico estaban empezando a descubrirse y bueno, fue muy apasionante. La verdad es que la investigación en general siempre me ha apasionado, ¿no? Y yo, el planteamiento de vida que tenía era dedicarme a la investigación realmente, y por aquel entonces pues pasé por todos los estamentos, no sé cómo llamarlos, de contrataciones, beca de investigación, ayuda de investigación, contrato de no sé qué, bueno, pasé por todos los estamentos mientras iba haciendo la tesis y mientras después también hice un periodo postdoctoral. Ya sabéis que en el mundo de la investigación, pues cuando se termina la tesis, lo suyo es hacer un periodo postdoctoral fuera. Estuve un tiempo en Estados Unidos. Mientras tanto, pues fui ampliando la familia, tuve dos peques. De hecho, cuando presenté la tesis doctoral, mi segundo hijo estaba a punto de cumplir un añito. Y bueno, la verdad es que me pasó un poco como lo de María Luisa. Nunca entró en mi cabeza lo de hacer una oposición, pero simplemente porque era muy complicado. O sea, yo me planteaba la vida de investigadora y en aquel entonces pues estaba complicado. Ahora también está complicado, lo sé, pero yo creo que la indefinición de entonces era todavía peor. Bueno, no sé, son tiempos diferentes, ¿no? Bueno, el caso es que como a mis 40 y pico años, se me presentó la oportunidad de hacer una oposición allí en el CIEMAT. El centro estaba en plena expansión y dije, venga, a por ello. Me presenté a la oposición, la saqué y desde ese momento pasé a ser funcionaria en el mismo centro. Yo seguía pensando que me iba a dedicar toda mi vida a la investigación porque realmente es apasionante, me gustaba, me gusta. Pero sí que es verdad que por el recorrido en el centro, pues no porque fuera ni más lista ni nada, sino simplemente pues me fui a meter
pues bueno, vas adquiriendo otras responsabilidades en el grupo, ¿no? Vas teniendo gente a tu cargo, no sé qué, bueno, y al final mi tiempo cada vez me dedicaba más a la gestión, ¿no? A la presentación de proyectos, a no sé qué, bueno, ya sabéis, todas estas cosas que lleva asociado a la investigación para conseguir financiación, justificación de proyectos. Y llegó un momento en que yo comentaba con mis compañeros, es que se necesita gente que haya pasado por la investigación y por un laboratorio en el otro lado del mundo científico. Quiero decir, yo veía y veo el mundo de la investigación y de la ciencia como la luna, ¿no? O sea, la cara luminosa de la luna, la cara que se ve como el mundo de la ciencia, los congresos, las tesis, las financiaciones, los proyectos europeos, todo este tipo de mundo que sale a la luz, ¿no? Y luego veía que la cara oculta la comparaba con toda la parte de apoyo que hay detrás de gestión, ¿no? Todo lo de la financiación, toda la parte de gestión que se entiende, ¿no? de la investigación. Y yo tenía ahí ese gusanillo, pero sinceramente pensé que nunca iba a tener acceso a eso. Y mira por dónde, pues en un momento de mi vida, fue como con 45 años, que yo calculé, dije, mira, esta es más o menos la mitad de mi vida laboral. He dedicado 22 años de mi vida a la investigación. Si todo va bien, podría dedicarme el resto a la gestión y poner en práctica todo eso que yo decía desde un laboratorio, que se necesitaba más gente que hubiera tenido la experiencia de investigar en la parte de financiación y de gestión de ciencia, ¿no? Total, que me surgió la oportunidad de hacer un movimiento horizontal, como ha dicho María Luisa, ¿no? Que te puedes mover en plan vertical y horizontal. Yo en aquel momento ya tenía un nivel 28 allí en el CIMAD, y entonces lo que hice fue moverme en horizontal hacia el Ministerio de Ciencia, y entonces colgué la bata, como María Luisa. Efectivamente me costó mucho, he de decir que me costó mucho pensarlo, o sea, porque bueno, era un cambio importante, ¿no? Era un cambio de trabajo al que yo le había dedicado 22 años de mi vida desde que terminé la carrera, con sus salidas, entradas, esto que os he explicado antes. Y me lo pensé mucho, no tanto como yo pensé que se podría llegar a reflexionar sobre estos temas, porque lo que me ofrecieron y la subdirección a la que iba era muy atractiva. Ahora os digo por qué. Bueno, total, colgué la bata de laboratorio y me fui al Ministerio de Ciencia e Innovación. Este cambio lo hice en el 2009. Y ahí empecé a trabajar en la subdirección general, que ahora se llama de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas. Los nombres de las subdirecciones en los ministerios siempre son un poco de aquella manera, pero bueno, os voy a contar a qué me dedico para que os hagáis una idea, ¿no? Nosotros desde nuestra subdirección llevamos las grandes infraestructuras científico-técnicas. Entonces, fundamentalmente es el mapa de infraestructuras científico-tecnológicas singulares, que se llaman por las siglas ICTS, pero seguro que si os pongo algunos ejemplos os centráis perfectamente, porque por ejemplo las bases antárticas son ICTS, los buques oceanográficos son ICTS, y por ejemplo en Cataluña conocéis seguro el sincrotrón ALBA en Barcelona, y también seguro que conocéis el Centro Nacional de Supercomputación, el BSC, también en Barcelona. Por ejemplo, esas dos grandes infraestructuras son consorcios que se llevan a partes iguales, a 50% de financiación entre la Generalitat y la Administración General del Estado. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde nuestra subdirección participamos en los órganos de gobierno, por ejemplo, de esas infraestructuras, ¿no? que están en Barcelona, y de otras tantas que están en el mapa de ICTS, ¿no? que están por todo el territorio nacional. No sé si conocéis el mapa de ICTS, pero en la página web del Ministerio hay toda una sección dedicada al mapa de ICTS, y os podríamos pasar el enlace por si queréis curiosear a qué nos dedicamos allí, ¿no? Entonces, cuando yo hablé con el subdirector general, que me contaba el trabajo que iba a hacer, porque querían a alguien con un perfil de biología, porque querían ampliar la zona la parte de las instalaciones dedicadas a bio, ¿no? Y claro, cuando hablé con él, yo fui con mi currículum de investigadora. Yo le dije, mira, yo no sé hacer más de lo que pone en este currículum. Luego, si yo me meto aquí, no me digáis si no entiendo de estas leyes, no entiendo del otro, ¿no? Y mi jefe me dijo, mira, lo que necesitamos es gente con experiencia, que sepa de qué está hablando en el terreno de la investigación, y gente con lógica, bueno, y con ganas de trabajar. Total, que allá que me fui yo. Bueno, pasó un año un poco así, porque claro, yo no quería dejar a toda la gente que llevaba en el laboratorio. Había un par de tesis doctorales en marcha, no sé qué, yo no les quería dejar tirados, ¿no? Entonces, bueno, el primer año o casi los 2 años estuve, pues yo trabajaba en el ministerio, y por las
tardes, noches me iba al laboratorio a atender a las personas que todavía dependían de mí. Bueno, hicimos una transición suave para que nadie saliera perjudicado, porque desde luego mi prioridad era que las personas que estaban conmigo en el laboratorio no dejarlas tiradas. O sea, yo eso lo tenía muy claro, porque si se iba a cerrar eso así de un día para otro, yo no lo hubiera hecho este cambio, ¿sabéis? Pero bueno, por una parte y por otra, todos me pusieron todas las facilidades del mundo y se fueron cerrando los temas bien, tranquilamente, ¿no? Y entonces, bueno, llegué al ministerio y realmente mi trabajo en el ministerio me rompió muchos esquemas, porque yo también tenía la sensación de que en el ministerio el trabajo iba a ser más, antes, ¿no?, de conocer esto, iba a ser más monótono, más, no sé, más de otra forma, ¿no?, más de papeleo o algo así, ¿no? Pero realmente es curioso que a día de hoy, todavía lo sigo pensando, tiene mucho paralelismo con el trabajo en investigación, porque como ha dicho María Luisa varias veces, es muy creativo, no hay 2 días iguales, aprendes mucho. A mí, bueno, sobre todo al principio tuve que estudiar mucho, claro, y luego, claro, dependiendo de los temas y en las instalaciones que te metas, pues tienes o sea, sigues estudiando constantemente, ¿no? Y luego conoces cosas que de otra forma no hubieras podido conocer. O sea, yo digo que antes, cuando estaba en investigación, a lo mejor sabía mucho de una parcela y a lo mejor ahora sé menos, pero de muchas más cosas, ¿no? Realmente donde estamos es una atalaya, o sea, es con mucha... O sea, ves el mundo de la investigación desde las dos partes. Hombre, por supuesto, desde la parte de mi experiencia, que obviamente esa es la experiencia y vale mucho, pero después, desde la otra parte del ministerio, tienes acceso a muchas personas y muchos centros que los conoces de otra forma diferente, ¿no? Y además, ellos agradecen mucho tu experiencia en el laboratorio porque hablamos el mismo idioma, ¿no? Hay muchas veces que cuando hablas con las personas y se piensan que tú llevas toda la vida en el ministerio, en un trabajo de funcionario de Forges, como decía María Luisa, o algo así, pues las personas, claro, te hablan de otra forma, ¿no? Pero en el momento en que tú les dices de dónde vienes, qué experiencia tienes, te lo agradecen. De hecho, a mi jefe, bueno, no os he comentado que en mi subdirección, otra de las cosas que me sorprendió cuando llegué a esa subdirección es que todos eran o sea, todas las personas que estaban y que están en esta subdirección también todavía siguen siendo perfiles que han tenido una vida anterior en laboratorios. O sea, son gente que sabe muy bien de qué va la investigación, con lo cual el lenguaje que tienes con las personas y los centros con los que tenemos que hablar desde el ministerio es diferente, porque entiendes y conoces y a veces hasta te adelantas a los problemas que pueden tener, ¿no? Y mis compañeros, por ejemplo, de la subdirección, pues tenemos químicos, tenemos economistas, tenemos ingenieros, tenemos físicos, o sea que somos, eso es otra de las cosas que me gustó mucho, porque es un grupo que te enriquece mucho, ¿no? Todos tenemos una experiencia anterior de investigación y de estar en laboratorios, pero nuestra formación viene desde muchas parcelas científicas, con lo cual también es muy enriquecedor porque nos asesoramos y nos formamos unos a otros, ¿no? Cuando no sé algo de algún tipo de ingeniería o de física, pues sé que alguien en la subdirección me va a ayudar a entenderlo, ¿no? Y eso también es muy enriquecedor. Y sinceramente yo, o sea, antes de todo esto, mi visión del ministerio no tenía nada que ver, porque como os digo, yo pensé que nunca yo con mi formación o mi experiencia iba a tener hueco en un ministerio, ¿no? Y no sé qué más contaros de mi experiencia. Estoy viendo que a lo mejor es que lo deje aquí y si luego tenéis preguntas, pues os contesto lo que queráis, porque así también le dejo tiempo a mi compañera que viene detrás. Pero bueno, por supuesto os animo a que os planteéis el hacer una carrera profesional como funcionarios y porque, pues como digo, o sea, el trabajo es realmente apasionante y la visión que se tiene global del mundo en el que te metas, yo hablo del mío de la investigación, pues porque es en lo que yo trabajo y lo que yo conozco, pero como os han dicho al principio, hay muchísimos grupos específicos y profesionales en distintos ministerios que realmente son apasionantes. O sea, y yo eso lo descubrí tarde. He de decir que yo, como os digo, lo descubrí a mitad de mi vida laboral, más o menos,
y es que ni lo había contemplado porque realmente no lo conocía, o sea, no pensé que fuera a ver todo este mundo detrás, ¿no? Y bueno, no me voy a enrollar más, con esto lo dejo, si queréis preguntas, si tenéis preguntas después o lo que sea, ampliamos lo que queráis, ¿no? Y nada más, por el momento. Muchas gracias por tu experiencia, Beatriz. Gracias. Y pasamos a escuchar a Lucía. Hola, Lucía. Hola, perfecto, muchas gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos por la iniciativa. La verdad es que bueno, a mí me encanta participar en este tipo de eventos donde se visibiliza mucho bueno, pues, toda la parte buena de la función pública que habéis estado comentando y bueno, también un poco pues, el trabajo que hacemos las mujeres en estas disciplinas. Entonces, bueno, ya me habéis presentado al principio, pero bueno, efectivamente yo soy doctora ingeniera industrial y soy miembro del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. Y bueno, mi trabajo a día de hoy, soy subdirectora adjunta de Prospectiva, Estrategia y Normativa en materia de energía, que como decía Beatriz, efectivamente los nombres de las subdirecciones en los ministerios son ciertamente complejos. Bueno, esta subdirección pertenece a la Secretaría de Estado de Energía y bueno, a grandes rasgos en lo que trabajamos un poco es en definir la estrategia energética para este periodo de transición energética en el que estamos sumergidos, ¿no? Pertenecemos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que también, hablando de nombres, tiene una particularidad que a mí me gusta mucho destacar y es que creo, si no somos el único, somos de los pocos ministerios que tenemos el nombre de Ministerio para y no Ministerio de, o sea, nosotros trabajamos para la transición ecológica y bueno, la verdad es que cada vez que pienso que bueno, eso es a lo que dedico mis horas, ¿no? Y que estamos ahí como en el frente de lucha contra el cambio climático, pues la verdad es que es súper enriquecedor. Entonces, bueno, pues miro cómo los derroteros me han traído aquí y la verdad es que me siento muy feliz de poder desempeñar este trabajo, que la verdad es que bueno, es apasionante. Ahora os cuento un poco así más en detalle, pero bueno, tampoco me quiero extender mucho porque ya es un poco tarde, pero bueno, os cuento así como 4 rasgos principales. Bueno, también hay otra cosa que quiero comentar y es que, bueno, yo que me dedico al sector de la energía, que es un sector, como sabréis, profundamente masculinizado, igual que lo es la ingeniería industrial. En concreto, en energía, en el sector privado, solo el 28% de las personas que trabajan en el sector son mujeres. Y sin embargo, en la administración pública este esquema se rompe totalmente. No tengo los datos exactos del ministerio, pero sí, bueno, sí os puedo decir, bueno, tenemos una ministra para transición ecológica, tenemos una secretaria de Estado de Energía, mi jefa es su directora general, también es una mujer, y en nuestro equipo, que es un equipo muy técnico con muchos ingenieros, quitando la parte bueno, de perfiles más jurídicos y demás, los que somos bueno, ingenieros, matemáticos, etcétera, somos 8 mujeres y 4 hombres, que bueno, creo que tampoco responde a la realidad de la ingeniería fuera de la administración, y creo que esto da una visión general de lo atractiva que resulta la administración para las mujeres, que bueno, en estos sectores, quizá en el sector privado nos tenemos que enfrentar a bueno, otra falta de oportunidades que evidentemente la administración, con estos valores de igualdad que también han comentado, pues no existen, ¿no? Y bueno, nada, ¿por qué oposité y cómo he llegado hasta aquí? Bueno, yo estudié ingeniería industrial. No sé por qué. Bueno, esas decisiones que tomas. Yo sí había vetado, precisamente también las dos lo comentabais, por un profesor que a vosotras os había hecho llevaros, o sea, elegir un poco el mundo de la química y la biología. En mi caso, precisamente me minaron un profesor de biología. Me gustaban mucho las ciencias, pero en mi caso, bueno, pues fue al revés, ¿no? Me desmotivó muchísimo y bueno, fue bastante aleatorio elegir ingeniería industrial. Era como bueno, una carrera muy versátil y exigente. A mí sí me han gustado los retos en general. Terminé, pues también se me cruzó por delante la opción de hacer el doctorado y sin pensarlo mucho, pues seguí adelante con ello. Bueno, luego no me entusiasmó. Bueno, sí me gustó el mundo de la investigación. Lo que pasa que, bueno, en la época que a mí me tocó acabar el doctorado había una profunda crisis en la universidad pública, entonces era muy difícil optar a plaza, entonces no había estabilidad y tal, y yo también quería que o sea, yo quería pues una remuneración adecuada, yo quería una estabilidad y ese tipo de cosas, que creo que no es mucho pedir con lo exigente que son estos trabajos. Y entonces pues también se me cruzó por delante la opción de opositar, pues de casualidad. Ese año salió una oferta de empleo público
para el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado con muchas más plazas de las habituales, dentro de que es un cuerpo con muy pocas plazas normalmente. De repente ese año sacó como 25 plazas, una cosa así. Ahora ya están publicando entre 40 y 50, no sé si la última ya han sido 100 y pico, bueno, pero era un cuerpo que tradicionalmente sacaban 5 o 6 plazas. Y entonces dije, qué interesante. Y entonces miré el temario y dije, qué interesante. Y dije, bueno, presenté mi tesis, cerré el mundo de la universidad y me puse a opositar seguido, que fue infernal. Pero bueno, entonces el proceso de oposición es duro, ya lo han comentado, es duro, pero se aprende muchísimo y bueno, al final si te lo tomas, o sea, las horas a las que tú puedes dedicar tu cabeza a algo son limitadas, entonces si tienes la suerte, como yo tuve, de poderlo hacer sin trabajar, es decir, dedicación exclusiva, al final le dedicas unas horas al día. Y bueno, y el resto ya es para ti. Es verdad que requiere estar como muy centrada, con lo cual no es un periodo de tiempo normal en el que tú dedicas unas horas a estudiar y el resto no. El resto sigues teniendo la cabeza un poco en la posición. Pero si elegís una posición que más o menos os cuadra, todo el temario en general es bastante interesante y tanto es así que yo había veces que según estudiaba yo decía, ¿cómo vivía antes sin saber todo esto? O sea, ¿cómo podía leer el periódico y interpretar todo lo que me rodeaba sin haber aprendido todas estas cosas tan interesantes que se aprenden durante la oposición? Y de hecho yo decía, bueno, pues me lo tomo como máster, si luego resulta que suspendo, pues habré aprendido muchísimo y si apruebo, pues, bueno, pues fenomenal. Y bueno, y así fue, pasé toda la fase de oposición. En el caso de Ingenieros Industriales del Estado son 4 exámenes, 150 temas, 4 exámenes, un examen escrito, un examen de inglés, un examen oral, que es el peor, porque bueno, ahí no puedes elegir, de hecho, son las bolas que te tocan y las tienes que cantar de memoria y tal, y esa es la parte un poco peor donde cae más gente. Y luego un práctico. Que bueno, que es también muy aleatorio lo que te pueden poner, entonces hay que prepararlo como estando preparada para cualquier cosa. Bueno, pues superé la fase de oposición y bueno, os puedo decir que el día que me enteré que había aprobado la oposición, vamos, aseguro que ha sido el mejor día de mi vida. Y tengo 2 hijas que no me oigan, que siempre es como el top de... pero de verdad, lo de ese día es indescriptible. O sea, el nivel de felicidad que tenía ese día después de un esfuerzo tan tremendo y saber que había accedido a la Administración General del Estado, que bueno, ya os han comentado todas las bondades que tiene, ¿no? Pero de verdad que es apasionante. Entonces, bueno, nada, no quiero entretenerme mucho más para dejar un poco de hueco por si tenéis algunas preguntas, pero nada, la verdad es que gracias a haber accedido a la administración, bueno, bueno, y por poder trabajar en esto de la transición energética que no sé si de otra forma habría podido llegar. Bueno, puedo decir ahora, visto desde aquí, que me dedico a lo que, o sea, que soy lo que quería ser de mayor. O sea, yo no lo sabía, pero realmente he llegado a un sitio que me encanta. Trabajamos en una parte muy técnica, muy cercana al sector energético, pero desde el punto de vista, pues eso, de poder aportar valor técnico en las decisiones políticas que hay detrás de la transición energética y la verdad es que es muy, muy enriquecedor vamos, es apasionante. Así que nada, hace falta mucha gente en la administración. Estoy convencida de que entre vosotras hay mucho ingenio, mucho talento y de verdad que si os interesa y tenéis vocación de servicio público, es un sitio fascinante donde desarrollar vuestra carrera. Muchas gracias, Lucía, por tus aportaciones. Si queréis conectar la pantalla a vosotros 4, si nos lo compartimos. Bueno, muy interesante todo lo que habéis dicho. Lo que pasa es que hay todo el tema de esfuerzo, de estudio, de preparar la oposición, que esto es duro, ¿de acuerdo? El resultado veo que realmente vale la pena porque estáis los 4 muy orgullosos del trabajo que estáis haciendo y esto es importante. A ver, si queréis hacer alguna pregunta, los participantes, los que estabais escuchando, a ver si hay alguien que se anima a hacer alguna pregunta o tenéis alguna duda. A ver, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Vaya, veo que no hacen ninguna pregunta.
No tenía, os ha quedado todo muy claro. Es que claro, han sido como muy impactante, ¿no? Ver las proyecciones de cada una de vosotras, ¿no? De los lugares que habéis conseguido y de lo contentos que estáis los cuatro de haber hecho lo que habéis hecho, que esto es muy importante, ¿no? Porque puedes tener todo un recorrido, una trayectoria y luego ver que aquello no es lo que querías o, ¿no? No sé. Bueno, Yo, yo quería simplemente, hombre, supongo que ahora quien nos está escuchando está impactado y, bueno, pues es posible que no se le ocurran preguntas. Nos ofrecemos, y esto lo hacemos siempre, a contestar preguntas que surjan mañana, pasado, dentro de una semana. O sea que estamos siempre a vuestra disposición. 2, la presentación que va a dejar Javier es muy importante que naveguéis por ella, sobre todo los links de las páginas web donde se puede ver la oferta pública de empleo y los distintos cuerpos. Y seguramente que visitando esa página web os surgirán más dudas y no sabréis exactamente distinguir entre un cuerpo y otro. Lo mismo, estamos a vuestra disposición. Pero mi primer consejo es que hagáis una navegación por la documentación que va a dejar Javier. Y que os acostumbréis a navegar por la página web del Ministerio, porque hay 3 maneras de saber cómo se convoca la oposición. En la página web, en una newsletter con unos anuncios y unas alertas que os pueden saltar, y una app. Vosotros que sois del mundo digital, hay una app donde aparecen las oposiciones. Y esas son las generales y alguna específica, pero también es cierto que a lo mejor pues tenéis una tendencia, pues yo quiero ser químico de aduanas, no sé, se me ocurre, ¿no? Pues hay que ir a buscarla a un sitio determinado. De verdad que aunque ahora no se os ocurra y no se os pase por la cabeza, que estamos a vuestra disposición, que os ayudamos. De cada una de estas sesiones nos surgen por ahí ahijados y ahijadas y somos madrinas y padrinos. hay una pregunta que Nieves nos pregunta que dice, ¿estáis todas en Madrid? ¿Qué oportunidades hay más específicas en Cataluña? Es que iba a caer esta pregunta, ya os lo he comentado antes. ¿Quién Sí. quiere responderla? Bueno, yo te puedo contar mi ejemplo, pero estoy segura que Beatriz, que ha mencionado algunas instalaciones fuera, de momento estamos, los 4 que hemos participado, estamos en Madrid, pero eso no significa que la Administración del Estado ni sus cuerpos solo desarrollen su trabajo en Madrid. Cataluña tiene delegaciones del gobierno, Cataluña tiene sus propias oposiciones dentro de la administración de la Generalitat, por supuesto. Las oposiciones de funcionarios hay 3 niveles, el ámbito local, el ámbito regional y el ámbito estatal. Nosotros es un ejemplo del ámbito estatal porque diseñamos las políticas estatales, pero la Generalitat tiene su propio cuerpo de funcionarios donde el procedimiento de acceso es el mismo. Pero incluso dentro de la administración del Estado, igual Javier aterriza más, desde el punto de vista, hay delegaciones del CSIC, que es un lugar de investigación, las tiene en Cataluña, porque son centros mixtos del CSIC, que su sede está en Madrid, pero son centros mixtos pues, en el Parc Científic de Cataluña, etc. En las provincias hay delegaciones de Hacienda, delegaciones del Gobierno y delegaciones de Industria que están destinadas en las diferentes regiones. Luego, no son específicas de Cataluña, son de la Administración del Estado en diferentes regiones, ¿no? En puertos y aeropuertos hay personal funcionario de las administraciones. No sé, Javier, Beatriz o Lucía, seguro que vuestra propia experiencia también os lleva a contar, ¿no? Ejemplos en Cataluña. Luego, no es exclusivo de Madrid. Otra cosa es que tradicionalmente la administración está muy descentralizada y que hay una tendencia cada vez más creciente a la descentralización y a colocar instituciones públicas del Estado en lugares que no sean Madrid. Yo creo que esto es una buena idea y va a transformar en los siguientes años la figura centralizada del Estado, que va a ser diferente, ¿no? Sí, yo por añadir alguna cosilla, casi todos los ministerios tienen implantación en todo el territorio. Mi ministerio, el Ministerio de Transportes, tiene tanto la parte del sector marítimo, todo lo que son las capitanías marítimas, las demarcaciones de carreteras, también en los aeropuertos también hay presencia.
Lucía podrá decir, porque su ministerio también tiene las confederaciones hidrográficas, por ejemplo. Industria ya no lo sé tanto, pero me imagino que también puede que tenga algo. Es decir, somos una estructura que somos una administración general del Estado y el Estado está en todo el territorio. Entonces es muy fácil encontrar ubicación. Y de hecho he de decirlo que a Cataluña suelen pasar con regiones como Cataluña o también el País Vasco, suele haber una fuerte tendencia sobre todo a opositar dentro de vuestras administraciones regionales. Y cuando se oposita a la Administración General del Estado no suele ser difícil encontrar luego acceso en Cataluña. Entonces os animo porque es bastante probable que si fuerais al Cuerpo de Ingenieros Navales pudieseis ir a un puerto, a una capitanía en Cataluña y lo mismo con las demarcaciones de carretera. Suele ser un sitio, aunque penséis que estéis opositando para el Estado, Cataluña suele ser bastante fácil acceder. Si fuerais gallegos os diría otra cosa porque pasa lo contrario, es bastante más difícil. Pero por lo general... no sé, a ver, Lucía, a lo mejor ingenieros industriales si es así de fácil o no, pero en mis cuerpos, por ejemplo, sí. Sí, bueno, yo iba a contar un poco el ejemplo de mi promoción en la que había mucha gente de Madrid, pero había mucha gente de fuera también. Y bueno, quizá no en la primera opción, pero ya más o menos todo el mundo ha conseguido ir a donde ha querido en muy poco tiempo. O sea, en el año siguiente más o menos de elegir la plaza, todo el mundo se fue como reubicando. Bueno, en nuestro caso, bueno, los destinos naturales, ¿no? tienen bastante que ver con energía, industria. Bueno, pues están las áreas funcionales, hay trabajo tanto en delegaciones como subdelegaciones del gobierno. En el caso de Cataluña, además, vinculado con la energía, está la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tiene sede allí. Bueno, tiene para la parte de telecomunicaciones, de hecho, pero bueno, que tiene también el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, tienen miembros trabajando en la comisión y bueno, y un poco lo que comentabais, ¿no? Hay bastante facilidad de movilidad dentro de administraciones, aunque tú oposites sobre todo del Estado a las autonómicas, porque bueno, al final todas las administraciones están ávidas de gente y entonces bueno, es relativamente fácil moverse también, o sea que en ese sentido, vamos, yo creo que no es una barrera. De acuerdo, pues gracias por vuestras aportaciones. Veo que no hay más preguntas. En todo caso, si me puedes facilitar la presentación, Javier, se la reenviaré a los participantes. Agradeceros en nombre de la universidad vuestra participación, que no veamos los funcionarios tan lejos, ¿no? Como decía María Luisa, y ya tengo de Forges, pero es que la gente que nos está escuchando no sabe quién es Forges. Es un humorista que hacía unas tiras, ¿no?, cómicas y que se reía mucho del papel del funcionario. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por vuestra participación, por todas vuestras vivencias. Os habéis abierto un poco vuestra experiencia, que eso es muy importante, que vean que es posible. Y esperamos que alguno de los que os he escuchado hoy pues tenga un poquito, que haya dicho, pues bueno, ¿y por qué no? Aunque sea en Madrid y luego volver a Cataluña. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos y a los que nos habéis escuchado y esperamos encontrarnos en próximas ediciones. Gracias a todos y finalizamos aquí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.